Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Todo es vanidad. Esa fue la conclusión del hombre más sabio y poderoso de su tiempo. Después de experimentar placeres, conquistas, riquezas y sabiduría como nadie antes que él. Si Salomón, con todo el conocimiento, lujo y poder que poseía, llegó a la conclusión de que nada de esto satisfacía el alma, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? En un mundo que corre tras el sentido, en las mismas cosas que él ya desechó como vanidad, tal vez solo estemos repitiendo un ciclo de ilusiones. ¿Y si el verdadero sentido de la vida no está en las respuestas que buscamos, sino en las preguntas que evitamos hacer? Eclesiastés no es un libro triste, es un espejo que revela todo lo que preferimos ignorar. Mientras el mundo continúa buscando respuestas en las vitrinas del éxito y en los pasillos del poder, hay quienes aún valoran preguntas que desafían el alma. Si este tipo de reflexión forma parte de lo que deseas mantener cerca, este canal es el lugar correcto. Suscríbete y continúa caminando con nosotros por caminos donde la sabiduría no grita, sino que susurra verdades que pocos tienen el valor de escuchar. Pocas palabras causan tanto desconforto como las primeras líneas de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este grito viniendo de un corazón experimentado y saturado de conquistas, ecos, como una alerta en medio del ruido de la vida moderna. El autor, identificado tradicionalmente como Salomón, no escribe como un hombre cualquiera, sino como alguien que tuvo acceso a lo que muchos sueñan: sabiduría, riquezas, poder, placeres y realizaciones. Y aun con todo eso en manos, él enfrenta el espejo de la existencia y se pregunta: ¿para qué todo esto? En un mundo que valora el acúmulo, el rendimiento y el éxito, esta pregunta se vuelve casi subversiva, pero necesita ser hecha, porque el silencio que viene después puede ser más revelador que 1000 respuestas rápidas. El libro no habla del vacío de la ignorancia, sino de un tipo más profundo y peligroso, el vacío de quien ya ha alcanzado todo y aún así siente que falta algo. No es raro encontrar hoy personas rodeadas de comodidad y tecnología, pero sumidas en crisis existenciales. Eclesiastés, en este punto, no es un libro pesimista, sino extremadamente honesto. Confronta nuestras idealizaciones y rompe la fantasía de que el sentido de la vida puede ser llenado con aquello que es temporal. Al afirmar que todo es vanidad, el autor no desprecia la creación de Dios, sino que denuncia el engaño de poner la expectativa eterna en cosas pasajeras. La vanidad, en este contexto, es como neblina al amanecer, bella pero fugaz. Existe una angustia silenciosa en intentar extraer sentido de cosas que fueron creadas para ser solo recursos y no el fin en sí mismas. Dinero, estatus, fama, trabajo, todos son buenos sirvientes, pero pésimos señores. Cuando asumen el trono del corazón, se convierten en ídolos frágiles, exigentes e incapaces de sostener el peso de la eternidad. Eclesiastés no invita a la desistencia, sino a la reordenación de las prioridades. Nos llama a cuestionar las motivaciones detrás de nuestras elecciones, a reflexionar sobre lo que realmente vale la pena cuando el tiempo pasa y todo lo que hemos hecho se presenta ante nosotros. Quizás la gran enseñanza detrás de esta declaración inicial del libro sea la invitación a la lucidez. Quien reconoce el vacío puede, al fin, buscar el verdadero llenado. Negar esta sensación es prolongar la ilusión.
Admitirla es el primer paso para encontrar lo que realmente sostiene el alma. Cuando todas las luces se apagan y la multitud se dispersa, solo queda una pregunta resonando en el corazón. ¿Qué me mantiene en pie cuando todo falla? Esta pregunta, hecha con honestidad, puede acercarnos a Dios más que muchos discursos religiosos. La vanidad expuesta por Eclesiastés es, en realidad, una oportunidad. El texto no pretende dejarnos en la desesperación, sino guiarnos hacia la esperanza que nace cuando percibimos que lejos de Dios todo se desintegra. El verdadero propósito no está en lo que se conquista, sino en quien se conoce a lo largo del camino. Y el autor deja eso claro en cada línea marcada por la sinceridad de quien ya ha experimentado el ápice de la vida humana y aún así declaró: sin él todo es vacío. En el capítulo 1 de Eclesiastés hay una frase que muchos evitan encarar de frente. En mucha sabiduría hay mucho hastío, y quien aumenta el conocimiento, aumenta la tristeza. Esto parece contradecir todo el ideal bíblico de la sabiduría como bendición. Pero lo que Salomón está diciendo aquí no es que la sabiduría es un mal en sí, sino que viene acompañada de un peso: saber demasiado, ver demasiado, comprender en profundidad las fallas del mundo y la efemeridad de la vida. Todo eso tiene un costo emocional. La mirada aguda capta matices que los ojos superficiales ignoran. Y con esta claridad viene el dolor de percibir cómo todo se escapa, cómo las estructuras humanas son frágiles, cómo los sistemas están corrompidos. La carga de la sabiduría es precisamente ver lo que está roto sin tener el poder para arreglarlo. Muchos que buscan el conocimiento piensan que les traerá paz inmediata, pero olvidan que el entendimiento revela el contraste entre lo ideal y la realidad. Salomón, al explorar esta tensión, nos acerca a la humanidad de todos aquellos que piensan demasiado y sufren por ello. En una era donde se valora la información y la inteligencia emocional, Eclesiastés nos recuerda que pensar profundamente no es una tarea liviana. La verdadera sabiduría exige valor para lidiar con preguntas difíciles y madurez para aceptar que no todas tendrán respuestas fáciles. Sin embargo, hay belleza en este sufrimiento, pues es en el dolor de la conciencia donde se encuentra espacio para la compasión. La sabiduría que entristece es la misma que humaniza. Quien piensa demasiado puede incluso entristecerse, pero también desarrolla empatía por aquellos que viven en la ignorancia de las sombras. Salomón no reniega del valor de la sabiduría, solo nos alerta: no es anestesia, es despertar. Y despertar a la realidad puede doler, pero también puede sanar. El conocimiento que hiere es el mismo que puede liberar cuando aceptamos que la verdad, por más incómoda que sea, es mejor que vivir en la cómoda mentira. Es necesario, sin embargo, saber qué tipo de sabiduría se está buscando. Existe aquella que se exalta y aísla, arrogante, fría, técnica, y hay la que se dobla ante Dios, humilde, sensible, vivida. La primera pesa porque llena al hombre de sí mismo. La segunda alivia, ya que lleva al hombre a reconocer su limitación ante el Creador. El sufrimiento generado por la verdadera sabiduría no destruye, moldea, no aplasta, refina, y en este proceso el alma encuentra reposo, no por ignorancia, sino por entrega. Detrás de la frase aparentemente negativa de Eclesiastés hay una verdad terapéutica. No toda tristeza es señal de fracaso. A veces es solo el síntoma de un alma que ha despertado, y ese despertar es sagrado. Quien se atreve a pensar, siente más, y quien siente más, vive más profundamente. La sabiduría no es el fin de la alegría, es el camino que nos lleva a un tipo de alegría más pura, más sólida, más real. Uno de los pasajes más memorables de Eclesiastés está en el capítulo 3,
Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Esta no es una simple observación cronológica, sino una profunda reflexión sobre el ciclo de la existencia humana. Al describir los opuestos, nacer y morir, plantar y cosechar, llorar y reír, el autor nos invita a ver que la vida está hecha de contrastes y que todos tienen su lugar en el plan divino. La sabiduría aquí está en aceptar, con humildad, que no controlamos los tiempos, solo los vivimos. Muchas veces luchamos contra las estaciones de la vida por no saber interpretarlas. Tratamos de extender primaveras que ya han terminado o resistimos a los inviernos como si pudieran ser evitados. Pero la madurez espiritual comienza cuando dejamos de exigir que todo suceda a nuestro modo y comenzamos a discernir lo que Dios está haciendo en cada tiempo. Hay fases de florecimiento y hay tiempos de poda. Ambos son necesarios. Uno genera frutos, el otro prepara la raíz. No reconocer esto nos lleva a la frustración, a la prisa y a la ansiedad crónica de quienes no soportan esperar el tiempo correcto. Cada estación tiene un lenguaje propio. El tiempo de sembrar habla de fe, el de cosechar, de gratitud. El tiempo de llorar revela sanación, el de reír celebra la gracia. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la vida como una línea recta y comenzamos a verla como un campo dinámico donde el agricultor divino trabaja con precisión. Dios no se retrasa, ni se adelanta. Él moldea nuestra historia con una maestría que solo entiende quien aprende a confiar, incluso cuando no comprende lo que se está construyendo. Eclesiastés no nos llama a la pasividad, sino al discernimiento. Entender el tiempo es actuar con sabiduría, es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo invertir y cuándo retroceder, cuándo persistir y cuándo descansar. La gran lección es que la belleza de la vida no está en permanecer eternamente en una sola fase, sino en atravesar todas con la conciencia de que hay un propósito mayor en cada una. Nada es en vano cuando se vive con entendimiento. Vivimos en un tiempo de inmediatez, donde se quiere cosechar sin sembrar, reír sin antes entender el dolor. Pero la vida real, desde la perspectiva de Dios, es estacional. Quien aprende a andar con el tiempo, aprende a andar con Dios. Y quien anda con Dios, nunca pierde una estación, incluso cuando todo parece silencioso. Él está regando las raíces de aquello que pronto florecerá. Salomón, en su experiencia de vida narrada en Eclesiastés, revela que acumuló bienes como nadie antes de él en Jerusalén. Tenía sirvientes, palacios, viñedos, oro y plata en abundancia. Sin embargo, al mirar todo lo que había conquistado, concluyó que era como correr tras el viento. Esta imagen es poderosa. Correr tras el viento es perseguir algo que no se puede capturar. Es gastar energía sin llegar a ningún lado. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, nos conduce directamente a este pensamiento. Consideré todas las obras que hicieron mis manos, así como el trabajo que yo, trabajando, había hecho. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. La riqueza, cuando se busca como fin último, se convierte en una trampa emocional. Vivimos en una era que glorifica la acumulación. Desde pequeños somos enseñados a producir más, conquistar más, tener más. Pero cuando este más se convierte en un ídolo, exige sacrificios altos, salud, relaciones, integridad, paz. Salomón no condena el trabajo o los bienes, pero señala el peligro de poner en ellos el sentido de la vida. La búsqueda desenfrenada del lucro nos deja ciegos al valor de lo que es simple. Se gasta la juventud buscando fortuna, y después la fortuna buscando recuperar la juventud perdida. El ciclo es cruel, y, el fin es, muchas veces, solitario. La riqueza
Tiene el poder de iludir porque ofrece promesas que no puede cumplir. Promete seguridad, pero no protege de la muerte. Promete alegría, pero no sana el alma. Promete control, pero se escapa de las manos como arena. Cuando confiamos más en el saldo bancario que en el cuidado de Dios, sustituimos al Creador por una creación frágil. El peligro no está en poseer, sino en ser poseído por lo que se tiene. Jesús resonaría siglos después con esta misma advertencia, diciendo que nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. La raíz de la idolatría moderna sigue siendo la misma, simplemente cambia de nombre. Esta carrera insaciable produce corazones exhaustos, personas que tienen todo, menos descanso, que poseen casas, pero no tienen hogares, que viajan por el mundo, pero no encuentran paz. Salomón nos recuerda que el sentido de la vida no está en las posesiones, sino en la conexión con lo eterno. El alma fue hecha para algo mayor que el oro, y ninguna cuenta repleta puede suplir la ausencia de propósito. Eclesiastés nos invita a mirar lo invisible, a buscar lo eterno, a priorizar lo que no puede ser comprado. El verdadero valor de la vida está en las experiencias que no pueden ser medidas por cifras. Una conversación sincera, un abrazo en el momento adecuado, una oración hecha en lágrimas, una conciencia en paz. Todo esto trasciende los límites de la materia. En lugar de correr tras el viento, Salomón nos llama a detenernos, respirar y realinear nuestros deseos con los de Dios. El vacío de las riquezas no es el fin de la historia, es la invitación a un nuevo comienzo. En el esfuerzo por llenar el vacío, muchos acumulan más de lo que pueden cargar. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 revela: quien ama el dinero jamás se saciará de él, y quien ama la abundancia nunca se saciará de la renta. También esto es vanidad. El texto apunta a una paradoja dolorosa. Cuanto más se tiene, mayor es la sensación de falta. La sed de más nunca se sacia, pues no es de cosas de lo que el alma tiene hambre. El exceso, cuando no está guiado por un propósito, se transforma en peso. Y ese peso no se ve por fuera, se instala en el alma, silencioso, drenando lo que hay de más vital en nosotros. Existe un tipo de abundancia que empobrece. Cuando todo a su alrededor está lleno, pero el interior está vacío, el resultado es una existencia superficial. Salomón experimentó esto al máximo. Coleccionó proyectos, construcciones, mujeres, fiestas, sabiduría, pero se dio cuenta de que al alejarse del propósito eterno, todo aquello se convirtió en una carga insostenible. Lo mucho, cuando está mal administrado, no trae descanso, sino inquietud. El alma, creada para la simplicidad de la comunión con Dios, enferma en el exceso. La lógica del mundo es el acúmulo, pero la lógica del reino es el desprendimiento. Jesús enseñó que es más bienaventurado dar que recibir, y que el verdadero tesoro es aquel guardado en el cielo. Esto contrasta directamente con la cultura del más, que asocia valor a la cantidad. Sin embargo, quien vive solo para acumular, inevitablemente se ve esclavo de lo que posee. El exceso quita el sueño, roba el tiempo, desgasta las relaciones. La paz no reside en casas llenas de cosas, sino en corazones llenos por la presencia de Dios. La sabiduría de Eclesiastés nos muestra que la vida con significado no se mide por la abundancia de lo que se tiene, sino por la ligereza con la que se vive. Es posible vivir con mucho y estar en paz, siempre que lo mucho no sea su Señor. El secreto está en reconocer que todo lo que tenemos es un don y que somos solo administradores de lo que pasa por nuestras manos. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes.
A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. En lugar de acumular por miedo al mañana, debemos confiar en el Dios que sostiene todas las cosas, inclusive nuestra historia. Desprenderse del exceso no es abdicar de la responsabilidad, sino negarse a cargar lo que no edifica. A veces, el verdadero alivio está en dejar ir. Menos puede significar más tiempo, más enfoque, más profundidad. Lo que Salomón nos muestra con su propia experiencia es que el acúmulo desenfrenado no llena, sofoca, y se necesita valor para vaciarse de todo aquello que impide que el alma respire. En medio de las reflexiones profundas sobre vanidad, tiempo y muerte, Eclesiastés sorprende al hacer una defensa profunda de la alegría. En varios fragmentos, el autor nos recuerda que comer, beber y disfrutar el fruto del trabajo es un don de Dios. En el capítulo 3, versículo 13, está escrito: «Y también que todo hombre coma y beba y goce del bien de todo su trabajo. Es un don de Dios». Esto rompe la falsa dicotomía entre espiritualidad y placer. Alegrarse no es pecado. Es parte del plan divino. Eclesiastés nos invita a ver la vida como un don, no como una obligación pesada. En tiempos de productividad tóxica, muchos han perdido la capacidad de saborear el ahora. Viven en función de lo que aún no ha llegado, proyectando la felicidad a un futuro que nunca llega. La alegría se convierte en una recompensa inalcanzable, y la vida se vuelve una maratón sin línea de meta. Pero Salomón nos recuerda que el presente, en el doble sentido de la palabra, es una invitación a la gratitud. Comer con amigos, reír en familia, admirar un atardecer, sentir el viento en el rostro. Todo esto son pequeñas epifanías que revelan la generosidad de Dios en medio de la rutina. La espiritualidad que desprecia el placer lícito distorsiona la imagen del Creador. Dios no creó el mundo para ser gris, sino lleno de color. Las estaciones, los sabores, los sonidos, todo habla de la abundancia de la creación. Eclesiastés nos invita a rescatar la simplicidad de la alegría, no aquella impuesta por estándares externos, sino la que nace de la satisfacción. Cuando dejamos de comparar, competir y controlar, abrimos espacio para reconocer la belleza escondida en los detalles. La alegría bajo el sol, como propone Eclesiastés, no es una anestesia contra el dolor, sino un reconocimiento de que, a pesar del dolor, aún hay belleza. Se trata de un tipo de fe que insiste en agradecer incluso cuando hay razones para callar. Es una postura de vida, una elección de ver la bondad de Dios, incluso en las entrelíneas de la existencia. No es una alegría basada en circunstancias perfectas, sino enraizada en la convicción de que Dios está presente en todas ellas. Más que un mandamiento, disfrutar la vida es un acto de adoración. Cuando nos alegramos con lo que tenemos, honramos al dador. Cuando brindamos por la simplicidad con reverencia, declaramos que Él es suficiente. Eclesiastés, por lo tanto, no es solo un libro de alertas sobre el vacío, sino también una celebración de lo que es verdadero. Alegrarse bajo el sol es recordar todos los días que aún hay mucho por celebrar antes de que el sol se ponga. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, el autor mira a su alrededor y ve algo perturbador.
Vi todas las opresiones que se hacen bajo el sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y de sus opresores no había quien los consolara. La escena es cruda, real, sin embellecimientos. Él contempla a los oprimidos llorando solos y a los opresores impunes. No hay consuelo. Esta visión del mundo provoca una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Por qué el mal prospera y los justos sufren? Eclesiastés no ignora esta tensión. La enfrenta con honestidad, sin fórmulas listas, pero con un profundo sentido de justicia herida. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de fe se han encontrado con esta misma perplejidad. Cuando la justicia parece fallar, es natural que el corazón se agite. La fe, en esos momentos, se prueba no en su teoría, sino en su capacidad de resistir la decepción. Salomón no está cínico, está consciente. Él reconoce que el sistema humano es fallido, que no siempre el bien es recompensado en esta vida, y que muchas veces los impíos caminan libres mientras los íntegros cargan pesos que no merecen. Esta lucidez es importante, porque evita que creemos una expectativa distorsionada sobre la realidad. Sin embargo, Eclesiastés no nos conduce al desespero, sino a una fe más robusta, aquella que cree incluso cuando no entiende. Salomón nos enseña que hay algo más allá de lo que los ojos ven. Aunque la justicia humana falle, la justicia divina permanece intacta. Las Escrituras apuntan a un Dios que, en el tiempo señalado, juzgará todas las obras, como Él mismo declara en el capítulo 12, versículo 14, porque Dios ha de traer a juicio toda obra y hasta todo lo que está encubierto, ya sea bueno, ya sea malo. Esta promesa sostiene la esperanza de quienes sufren en silencio, confiando en que el justo juez no olvida. En medio del dolor, somos invitados a no endurecer el corazón. La injusticia puede convertirnos en amargos, cínicos, insensibles, pero también puede hacernos más parecidos a Cristo, que sufrió sin culpa, fue injusticiado y aún así perdonó. La respuesta a la injusticia no está solo en protestar, sino en resistir con compasión. Es en ese terreno árido donde florece la verdadera espiritualidad, aquella que no depende de recompensas terrenales, sino de una comunión profunda con el Dios que todo lo ve. La injusticia bajo el cielo puede parecer el fin, pero a los ojos del Eterno es solo una coma. Eclesiastés nos empuja a un tipo de fe que no niega el dolor, sino que lo atraviesa con dignidad. Mientras el mundo celebra el poder de los opresores, Dios recoge las lágrimas de quienes sufren, y un día, cada una de ellas será transformada en gloria. En el mismo capítulo 4, Salomón describe la vanidad de conquistar grandes logros sin tener con quién compartir. Él habla del hombre que trabaja incansablemente, sin hijos, sin hermanos, sin herederos, solo acumulando riquezas sin sentido. La pregunta que surge en el versículo 8 es profunda. ¿Para quién trabajo yo, privando a mi alma del bien? Es el retrato de quien ha llegado a la cima solo. La soledad del poder es una carga que pocos admiten, pero muchos cargan. Aquello que parecía ser una victoria se transforma en un abismo de silencio. El poder, cuando no está equilibrado con relaciones saludables, aísla. Cuanto más alguien asciende, más difícil se vuelve encontrar quien diga la verdad, quien esté presente sin intereses. Salomón vivió esta realidad. Rodeado de aduladores y alianzas políticas, enfrentó los dilemas de un rey que, a pesar de la gloria, se veía solitario. La gran ironía es que quienes más influyen a menudo son los que menos tienen con quién compartir sus angustias. Y esa soledad no es solo emocional, es espiritual, porque desconecta al individuo de la esencia de vivir. Las Escrituras nos enseñan que fuimos creados para la comunión. Desde Génesis, cuando Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, hasta las enseñanzas de Jesús sobre amar al prójimo,
La vida siempre es mejor cuando se comparte. El individualismo puede ser eficiente en los negocios, pero es devastador para el alma. El hombre que Salomón describe en Eclesiastés no tenía a nadie para celebrar sus victorias o compartir sus penas. Tenía mucho, pero era miserable. Y esto nos obliga a repensar nuestras prioridades. El verdadero éxito no se mide por la cuenta bancaria, sino por la calidad de las conexiones, tener con quién reír, con quién orar, con quién envejecer. Eso es lo que hace que el viaje sea significativo. El poder, cuando se une a la humildad y a la generosidad, puede construir puentes, pero cuando se alimenta del orgullo, levanta muros. La sabiduría está en saber que ningún trono es tan alto que dispense el hombro de un amigo, y ningún cargo es tan importante que justifique una vida aislada. La narrativa de Eclesiastés nos invita a reflexionar. Lo que estamos construyendo nos acerca o nos aleja de las personas. ¿Qué tipo de legado queremos dejar? Salomón, en la cúspide de su poder, entendió que reinar sin amar es un reino vacío. Y el eco de esta verdad continúa resonando en cada corazón que se atreve a mirar dentro y reconocer que al final la vida solo tiene sentido cuando se comparte. En Eclesiastés capítulo 9, del versículo 13 al 16, Salomón comparte una parábola destacada. Una pequeña ciudad es salvada por la sabiduría de un hombre pobre. Sin embargo, nadie se acuerda de él después. La ciudad es preservada, pero el sabio es olvidado. Este episodio revela una de las mayores ironías de la vida. La verdadera sabiduría a menudo es ignorada, menospreciada o silenciada por no venir envuelta en poder o prestigio. Es una sabiduría humilde, pero incómoda, porque confronta intereses y no se inclina al juego de las apariencias. Vivimos en tiempos en que se valora a quien habla más alto, no a quien habla con verdad. La voz de la sabiduría suele ser suave, paciente, desinteresada. Ella no se impone, solo propone. Pero en una cultura que idolatra la performance y el estatus, esa sabiduría parece débil. Salomón nos muestra que el problema no está en la sabiduría en sí, sino en quien la escucha, o prefiere no escuchar. Y esto plantea un cuestionamiento necesario. ¿Hemos escuchado los consejos que importan o solo los que agradan? La sabiduría que nadie quiere oír es la misma que previene caídas, pero exige humildad para ser acogida. A menudo viene a través de personas simples, experiencias dolorosas o momentos silenciosos. El mundo se cierra a esa sabiduría porque no acaricia el ego, lo confronta. En lugar de prometer atajos, invita al camino estrecho. En lugar de afirmar deseos, los cuestiona. Es una voz que sana, pero antes molesta, y esta incomodidad revela su profundidad. Sin embargo, incluso olvidada, la sabiduría permanece. Es como una semilla plantada en suelo fértil, invisible por un tiempo, pero destinada a dar fruto. Jesús también fue rechazado por muchos de los suyos. Su mensaje era, y sigue siendo, escándalo para algunos y locura para otros, pero es sabiduría de Dios para los que creen. Eclesiastés anticipa esta realidad. El mundo no está preparado para la verdad que transforma, pero esa verdad sigue susurrando a aquellos que se detienen a escuchar. El valor de la sabiduría no radica en ser reconocida, sino en ser verdadera. Salomón nos enseña que puede ser ignorada por multitudes, pero será recordada por Dios. Escuchar esta sabiduría es un acto de valentía. Seguirla es un camino solitario, a veces, pero siempre gratificante. Puede no brillar a los ojos humanos, pero ilumina los pasos de quienes la acogen. Y al final, como el sabio olvidado, su recompensa no estará en el aplauso, sino en la paz de haber hecho lo correcto. Salomón no se escabulle de la realidad más inevitable de la vida, la muerte. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 20,
Afirma que todos van a un lugar, todos son polvo, y al polvo todos vuelven. Esta constatación puede parecer fría a primera vista, pero es, en verdad, una de las más liberadoras de todo el libro. Encarar la muerte como parte del ciclo de la existencia nos obliga a evaluar la vida con otros ojos. En un mundo obsesionado con la juventud eterna, la productividad y la prolongación de la vida a cualquier costo, la sabiduría antigua de Eclesiastés suena como un llamado a la conciencia. El tiempo aquí es limitado, y precisamente por ello, precioso. La finitud no debe desesperarnos, sino alinearnos con lo que realmente tiene valor. Cuando sabemos que los días son contados, comenzamos a seleccionar mejor las batallas, a dar más valor a las relaciones, a prestar más atención al presente. Salomón, al reflexionar sobre el destino común de todos, justos e impíos, ricos y pobres, nos invita a mirar más allá de lo efímero. ¿Qué estás construyendo que resista al tiempo? ¿Tus elecciones resuenan para la eternidad o se disuelven con el viento? Eclesiastés no es un llamado a la indiferencia, sino a la urgencia de vivir con propósito. Es como si Salomón gritara en nuestros oídos: «Despierta, no estarás aquí para siempre». Esta conciencia no nos paraliza, sino que nos impulsa a vivir con más intención, más amor, más fe. Saber que el fin vendrá debe recordarnos que hay un Creador que nos espera más allá del sol. La eternidad no es una amenaza, es un destino, y la manera en que vivimos aquí moldea la forma en que la enfrentaremos allá. La muerte, a la luz de la fe, no es pérdida total, es un paso. Eclesiastés nos lleva hasta el límite de lo humano para que podamos percibir lo divino. Cuando todo bajo el sol parece incierto, es hacia arriba que debemos mirar. Dios, eterno e inmutable, permanece como el único que puede dar sentido a lo que es finito. No hay sabiduría mayor que vivir con los ojos en lo eterno mientras caminamos en lo temporal. Esta conciencia lo cambia todo, desde cómo tratamos a los demás hasta cómo usamos nuestros dones y tiempo. Lo que realmente importa ante la eternidad no son los títulos, ni los bienes, ni las conquistas. Importa quién nos convertimos en el proceso, cómo amamos, cómo servimos, cómo obedecemos el llamado de Dios. Salomón cierra el libro recordando que el fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Esta es la brújula que apunta hacia lo que permanece cuando todo lo demás se deshace. Entre los muchos consejos que Salomón ofrece en Eclesiastés, hay una sabiduría discreta, pero poderosa, la que involucra el uso de las palabras. En el capítulo 5, versículo 2, él advierte: «No te precipites con tu boca, ni tu corazón se apresure a pronunciar palabra alguna delante de Dios». Hablar demasiado, especialmente sin reflexión, es un peligro que pocos perciben hasta que las consecuencias vengan. Vivimos en una época donde todo es dicho, expuesto, compartido, pero no todo edifica. La madurez espiritual incluye saber la hora de silenciar. El autor sagrado entiende que las palabras no son solo sonidos, son semillas, y dependiendo de dónde caen, pueden generar vida o destrucción. Salomón vivió entre consejeros, discursos, promesas y tratados. Él sabía que muchas veces el silencio carga más sabiduría que 1000 argumentos. Callar, en ciertos momentos, no es cobardía, es sabiduría. Y esto se aplica tanto a nuestra vida con Dios como a nuestras relaciones con los demás. Hay oraciones que no necesitan de muchas palabras, solo de un corazón sincero. Y hay conflictos que no necesitan de más opiniones, sino de escucha atenta. La palabra de Dios es descrita como espada de 2 filos, corta, penetra, transforma. Pero nuestras palabras humanas, cuando lanzadas sin temor, pueden herir más que sanar.
Salomón alerta sobre la vanidad incluso en la espiritualidad. Promesas hechas sin reverencia, votos apresurados, discursos religiosos vacíos. Todo eso es vanidad. Hablar de Dios exige temor. Hablar con Dios exige verdad. Y hablar sobre la vida exige discernimiento. Cuando nuestras palabras se convierten en ruido, perdemos la capacidad de escuchar lo que importa. La sabiduría del silencio es un arte raro. Jesús, el Verbo encarnado, también supo callar ante los acusadores. No reaccionó con violencia verbal, no intentó justificarse ante los injustos. Su silencio hablaba más alto que cualquier argumentación. Esto nos enseña que no todo necesita de una respuesta inmediata, que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y saber distinguir uno del otro es señal de madurez que pocos tienen el valor de buscar. Eclesiastés nos invita a cuidar de lo que decimos y a percibir el impacto de nuestras palabras en el mundo. Una lengua suelta puede incendiar relaciones, destruir reputaciones y enfriar la fe. Pero una palabra justa, dicha en el momento justo, puede levantar a alguien del polvo. Hablar con sabiduría es una de las mayores expresiones de temor a Dios. Y el silencio, cuando bien elegido, puede ser el mayor sermón ya predicado. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Eclesiastés capítulo 12 comienza con una exhortación directa, intensa y emocionante. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Este consejo atraviesa generaciones como un llamado urgente a la conciencia espiritual durante la juventud. Salomón sabía que los días de vigor físico y entusiasmo pueden fácilmente seducir el alma a vivir como si Dios fuera opcional. Pero él también sabía que la juventud, por más prometedora que parezca, es pasajera y por eso necesita ser vivida con propósito, temor y visión eterna. Hay una belleza única en la juventud, la energía, los sueños, la libertad, el deseo de experimentar. Pero esa belleza puede volverse destructiva si se vive sin dirección. Eclesiastés no condena al joven por su alegría. Al contrario, en capítulos anteriores, Salomón anima al joven a alegrarse. Sin embargo, él advierte: habrá días en que esa fuerza se desvanecerá, cuando el cuerpo ya no responde, cuando los ojos oscurecen, cuando el placer ya no es el mismo. Y cuando esos días lleguen, ¿qué quedará? ¿Qué se ha hecho con el tiempo bueno? Invertir la juventud en lo eterno es el mayor acto de sabiduría que alguien puede tener. Mientras muchos usan ese periodo solo para explorar placeres, la Escritura llama a los jóvenes a construir un cimiento que soportará todas las tormentas. Salomón, escribiendo en madurez, mira hacia atrás y ve cuántas decisiones podrían haber sido mejores si hubieran estado fundamentadas en el temor del Señor. La juventud sin Dios es como una construcción sin fundamento. Por fuera puede parecer imponente, pero basta un temblor para desmoronarse. Es también en este pasaje que la poesía de Eclesiastés alcanza uno de sus picos más sensibles.
Salomón describe con lirismo el proceso de envejecimiento, comparando los sentidos del cuerpo a la deterioración de una casa. Es conmovedor, es humano, es real. Y al pintar este cuadro no quiere asustar, sino despertar a la urgencia de vivir cada día como un don y cada elección como una semilla. El tiempo pasa, y lo que se haga ahora definirá lo que será recordado mañana. La juventud es un soplo, pero es en ese soplo que podemos encender el fuego de la eternidad. Recordar al Creador cuando todo está yendo bien es el mayor signo de madurez espiritual. No esperes el dolor para buscar la fe. No esperes el fin de la fuerza para recordar a aquel que la dio. Salomón nos da un mapa. Comienza temprano. Camina con Dios desde ya. Porque quien siembra con Él en la juventud, cosecha con Él en cada estación de la vida. En el corazón de Eclesiastés está un concepto que cambia completamente nuestra forma de ver la vida: el temor de Dios. Salomón cierra su libro con una frase que lleva un peso eterno. De todo lo que se ha oído, la suma es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Después de explorar el vacío de las riquezas, el peso de la injusticia, la limitación del tiempo y la brevedad de la juventud, él señala el temor como respuesta. Pero este temor no es miedo destructivo, es una reverencia viva, es la conciencia de la grandeza de Dios y de nuestra total dependencia de Él. Temer a Dios es reconocer que aunque todo bajo el sol sea pasajero, hay algo, o mejor dicho, alguien que está por encima del sol, eterno, soberano y justo. Salomón aprendió que ninguna sabiduría es verdadera si no está anclada en esta reverencia. La búsqueda de sentido sin Dios se convierte en frustración. Pero cuando colocamos al Señor en el centro de todo, incluso las rutinas más simples adquieren valor eterno. El temor no nos aleja de Dios, nos acerca a Él con humildad. Es el principio de toda sabiduría, como ya se ha dicho en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Este temor tiene el poder de transformar decisiones, reordenar prioridades y purificar intenciones. Nos saca del centro y devuelve a Dios el lugar que le pertenece. Cuando entra el temor, sale la arrogancia. Cuando crece la reverencia, el ego disminuye. La fe no es solo creer que Dios existe, sino vivir como quien se inclina ante Él en cada pensamiento, elección y actitud. El temor nos enseña a vivir con responsabilidad, sabiendo que todo un día será presentado ante el Creador. Al contrario de lo que muchos piensan, temer a Dios trae libertad. Libertad del orgullo, de la ansiedad, de la ilusión de control. El alma que teme al Señor no vive a merced de las vanidades, pues ha encontrado un fundamento firme. Esta reverencia no nos hace pasivos, sino conscientes. Nos lleva a construir con excelencia, amar con profundidad, servir con gratitud. El temor que transforma es aquel que nos hace más humanos, más sabios y más conectados al cielo, incluso mientras vivimos en la tierra. Salomón no concluye su libro con una receta, sino con un llamado: reverencia al Eterno. Toda la sabiduría explorada hasta aquí se resume en eso. Todo el sentido buscado se encuentra allí. Temer a Dios es vivir con los pies en la tierra y los ojos en lo alto. Es recordar que todo pasa, menos aquel que nos sostiene en todas las cosas. Una de las expresiones más recurrentes en Eclesiastés es debajo del sol. Esta frase no es solo una repetición estilística, es una clave hermenéutica que revela la perspectiva limitada de quien observa la vida solo con los ojos terrenos. Vivir debajo del sol es experimentar el mundo en su forma natural, sin considerar la acción de lo divino. Y es por eso que todo parece vanidad, sin sentido, fugaz.
Pero cuando miramos a la misma realidad con la lente arriba del cielo, todo cambia. Lo que parecía caos pasa a formar parte de un plan mayor. Esta tensión entre la horizontalidad de la existencia y la verticalidad de la fe está presente en toda la narrativa de Salomón. Cuando observamos solo con los ojos naturales, vemos la muerte como un fin, el trabajo como carga, el tiempo como tirano. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, cada detalle es resignificado. El cielo entra en escena, la eternidad lanza su luz sobre lo cotidiano, y aquello que parecía inútil pasa a llevar propósito, como afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pensad en las cosas que son de arriba y no en las que son de la tierra. Este cambio de mirada es lo que nos permite encontrar paz en medio de la confusión. No se trata de negar la realidad, sino de verla a la luz de una verdad mayor. La fe no nos exime del sufrimiento, pero nos ofrece un ángulo más alto. Mientras aquellos que viven solo debajo del sol intentan extraer sentido de lo perecedero, los que viven arriba del cielo saben que el verdadero valor está en lo invisible. Esta es la sabiduría de Salomón: reconocer la limitación de la visión humana y abrirse a la revelación divina. Vivir arriba del cielo es permitir que Dios sea el intérprete de nuestra historia. Es confiar en que, incluso cuando no entendemos el guión, Él sabe exactamente a dónde nos está llevando. Y esto nos libera de la desesperación de necesitar que todo salga bien ahora. Cuando confiamos en el autor de la vida, podemos descansar en el proceso, sabiendo que Él no desperdicia dolor, ni tiempo, ni lágrimas. Esta dualidad de perspectivas nos desafía todos los días. Cada mañana somos invitados a elegir con qué ojos vamos a ver la vida. Y Eclesiastés nos invita a subir, no en el sentido físico, sino espiritual. Subir en entendimiento, en sensibilidad, en fe. Porque cuando el cielo se convierte en nuestro punto de referencia, incluso lo que sucede debajo del sol comienza a tener sentido. Eclesiastés termina como una sinfonía que encuentra su acorde final. Después de tantos cuestionamientos, reflexiones, contrastes y confesiones, Salomón nos conduce a un punto de convergencia absoluto: la reverencia a Dios. Porque Dios ha de traer a juicio toda la obra, y hasta todo lo que está encubierto, quiera sea bueno, quiera sea malo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Esa frase no suena como una amenaza, sino como un recordatorio amoroso. Su vida tiene peso, tiene propósito, y será evaluada por aquel que ve el corazón. La reverencia aquí no es mero ritual, es actitud constante, es vivir cada día como quien camina bajo los ojos del Eterno. No se trata de religiosidad estéril, sino de espiritualidad profunda. Quien reverencia no vive para sí, no hace de la vida un escenario de vanidad, sino un altar de adoración. El viaje que comenzó con angustia termina con esperanza, pues el fin revela que todo está delante de Dios. Nada está suelto en el universo, cada paso importa, cada elección reverbera. Esta conciencia nos invita a la integridad. Saber que nuestras acciones, palabras y pensamientos están bajo la mirada divina no debe asustarnos, sino despertarnos. La reverencia no es una prisión, es un sendero seguro, es un modo de vivir que toma en cuenta lo invisible, lo eterno, lo que los ojos no ven. El temor reverente moldea nuestros deseos, filtra nuestros impulsos y amplía nuestra visión. No vivimos más por instinto o conveniencia, sino por convicción. Al concluir su obra, Salomón no nos da respuestas para todas las dudas. Él nos da dirección. El sentido de la vida no está en dominar todos los misterios, sino en caminar con fidelidad. Aún entre las incertidumbres, la reverencia a Dios es el punto de equilibrio entre el misterio y la confianza.
No exige que todo esté claro, sino que nos mantiene firmes cuando todo parece oscuro. Quien teme a Dios no necesita entender todo, solo saber que está siendo guiado por aquel que entiende. El libro de Eclesiastés, al fin de cuentas, es una invitación a la realineación del alma, del vacío a la plenitud, de la duda a la confianza, de la vanidad a la reverencia. Todo se resume en un llamado: conoce a Dios, teme a Dios, vive para Dios. Pues cuando todo lo demás se deshace, Él permanece. Y eso es más que suficiente para dar sentido a toda la jornada. Hay cosas que solo el tiempo enseña y otras que solo la eternidad esclarece. Si alguna palabra aquí encontró eco dentro de ti, escribe en los comentarios lo que más te marcó. Comparte este video con alguien que, como tú, todavía cree que vivir con sabiduría es más valioso que simplemente vivir. Y, si aún no te has inscrito, hazlo ahora, porque nunca es tarde para caminar más profundo en la dirección de lo que realmente importa.